La fe es un don de Dios. Pero la fe es como oro en bruto que necesita ser acrisolada dentro de las pruebas. Nosotros en medio de las pruebas es probada nuestra fe. Por eso dice la palabra: el justo por su fe vivirá. Porque es en medio del crisol y es en medio del trapiche divino y es en medio de los desiertos donde es probada las promesas de Dios en nuestras vidas. Y esto no solamente es real y verdad en el pastor. En cada uno de ustedes Dios va a probar las palabras y las promesas que Dios ha puesto en tu corazón. El libro de Hebreos fue escrito a un pueblo que era de ascendencia o descendía de los judíos, y era un pueblo que tenía o estaba en el peligro de dejar la fe cristiana y volver de nuevo al judaísmo. Habían pasado por diversas pruebas, por diversas persecuciones, y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, porque no sabemos quién escribió ese libro, pero sí sabemos quién fue el autor, que fue el Espíritu Santo, habla claramente de que es instado a aquellos hombres que están en medio, y ese pueblo que está en medio de grandes tribulaciones, a conservar la fe con paciencia. ¿Cuántas personas me dicen: pastor, yo antes de ser cristiano todo iba bien, pero ahora que soy cristiano me han pasado tantas cosas? Dice: se está probando tu fe. Porque Dios va a probar si tú le buscas a Él por lo que Él te puede dar o por lo que Él es. Porque hay algunos que se enamoran de la gloria del Rey, pero no del Rey de la gloria. Y es mejor amar al Rey de la gloria que la gloria del Rey. Porque cuando tú te aferres al Rey de la gloria y no la gloria del Rey, tienes al Rey de la gloria y la gloria del Rey. Señores, si yo les traigo a ustedes una placa que me entregó la iglesia, donde dice: a pesar de las tribulaciones, a pesar de todas las pruebas, hemos reconocido su fe y que Dios está con usted, a pesar de todos los desiertos. Una placa que la tengo aquí en mi oficina. Y una hermana estaba leyendo esa placa y me dijo: pastor, pero esto fue en el 2007. Usted no había pasado nada. Y es que triunfadores nace en medio de la guerra, porque somos los valientes del Señor. Y dice la palabra que mientras más el faraón perseguía a los hebreos, más se multiplicaba. Prepárate que cuando hay batalla es que viene multiplicación. Hebreos capítulo 6 verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El problema del pueblo de Dios en Egipto fue que se enamoró de la leche y la miel de Canaán, pero parece que se le olvidó los hijos de Anat y los pueblos que habitaban en medio de la leche y de la miel. Cuando yo tenía 17 años, que la primera vez alguien, una mujer de Dios me dijo: Dios te unge como pastor. Y cada vez que iba a los lugares, Luis Manuel iba conmigo, me invitaban a predicar a diversos lugares, no siendo yo pastor, sino era simplemente líder en la iglesia donde asistía. Y en todos los lugares donde yo iba, se levantaba profetas y me hablaba de estas cosas. Y Dios nunca me habló ni de los gigantes. Dios nunca me habló ni de los heveos, ni de los jebuseos, ni de todos los feos. Dios me habló de todas las cosas que Dios iba a hacer, que Dios me iba a multiplicar, que yo sería un instrumento de avivamiento en la República. Y yo empecé a soñar. Muchacho de 18, 19, 20 años, y empecé a soñar, pero yo voy a estudiar ingeniería, como que me hablan de pastorado. Y cuando Luisma me decía: tú vas a vivir por fe, me temblaban las piernas. Yo no quiero vivir por fe, yo quiero vivir de mi labor ingenieril. Miren, amado, Dios nunca me habló del sufrimiento. Dios nunca me habló de los gigantes de la tierra. Dios nunca me habló de Goliat.
Porque para Dios los enemigos no existen. Si Él está con nosotros. Ay, 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 ay. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo. Si Él está contigo, Él está contigo. No hay Goliat. No hay Goliat, amados. Porque cuando Dios hizo las promesas a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Señores, no es que esperar con paciencia es esperar y que nada ocurre. No. Esperar con paciencia es soportar que ocurra todo lo contrario y al final conservar la fe de que aquel que te lo dijo lo va a cumplir. Es fácil esperar a Dios cuando nada ocurre. Es fácil esperar con paciencia. En nuestro léxico castellano, esperar con paciencia es lo que yo hago cuando espero a mi esposa y tenemos que salir. No pasa nada, simplemente espero como un poco de uva, pero todo está bien con un abanico delante. Tengo un abanico, me pongo ahí, me pongo a leer, estoy cómodo, estoy esperando con paciencia. Pero Abraham no esperó así con paciencia. Él tenía una promesa de que Dios iba a hacer nacer del vientre de Sara una nación. Y él viendo cómo Sara envejecía y viendo cómo él envejecía y que ya Sara estaba como muerta y él estaba también prácticamente como muerto. Pero cuando tú cargas una palabra de Dios. Oh, gloria, 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 gloria. Cuando tú cargas. Cuando Saúl fue donde Samuel, a Saúl se le había terminado el pan. Saúl fue sin pan, y esto es un paralelismo. Fue sin palabras, sin la promesa. Y Dios le dijo a Samuel, y Dios le dijo a través de Samuel a Saúl: espera, porque yo tengo una palabra, una promesa para ti. Porque no hay nada peor que un ministro sin promesa, sin una palabra. Porque la palabra te da directriz y la promesa te da destino. Por eso cuando usted se monta, usted aborda un avión, lo primero que le dice su ticket es dónde el avión va a despegar, pero también dónde va a aterrizar. Y si usted le pregunta al piloto y le dice: ¿para dónde vamos? Dice: yo no sé. Donde se termine el combustible, ahí nos quedamos. Pero nosotros no somos de aquellos que no están creyendo en una promesa. Abraham tenía una promesa de multiplicación y la alcanzó por la paciencia. Hebreos capítulo 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí está hablando a los judíos que habían creído en Jesús y que fueron rechazados por los de su propia nación. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si perdemos la paciencia, no vamos a obedecer a Dios.
y no vamos a conservar la fe. Cuando una mujer pierde la paciencia porque duda de la palabra de Dios, cuando un hombre pierde la paciencia porque duda de las promesas de Dios, cuando un pueblo no cree como no creyó el pueblo de Israel en el desierto, la generación que salió con Moisés, al no conservar las promesas y al no tener paciencia, sino que fueron amilanados, fueron intimidados por los ejércitos y por los pueblos que habitaban Canaán, no guardó con paciencia la fe. ¿Y qué pasó? No heredaron la tierra prometida. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Diga, ustedes no son de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no vamos a retroceder. Conserve la palabra. Conserven las promesas. Que no pierdan la fe. La fe en Él y la fe de creerle a Él. Ambas cosas. La fe en Él y la fe de creerle a Él. Consérvenla. Porque las pruebas y la intensidad de ellas son el preámbulo de la manifestación de la promesa. Dios siempre que te da una palabra, sea de salvación o sea de bendición, de promesas de bendición, ambas traerá consigo gozo, pero junto con el gozo, detrás del gozo, traerá también la prueba. Recuerden el librito que fue comido por el profeta en Apocalipsis por Juan, que fue dulce al paladar pero amargo al vientre. Así es la palabra. Así es la palabra. Así mismo. Dios te promete algo. Y cuando tú sales, muchas veces ocurre todo lo contrario. Me gusta la elocuencia de este silencio. Pero no te preocupes. Tú levanta tus manos y tú le dices, Señor, yo te adoro. Yo te voy a alabar. Yo sé que tú me has prometido una tierra que fluye leche y miel. Aunque lo único que veo es arena. Pero yo no voy a decir como los de Coré, como Datán y Abirán, nos va a sacar los ojos para que no veamos. Sí, hermano, a veces hay que cerrar los ojos naturales para abrir los ojos espirituales. Vamos a cerrar y vamos a creerle a Dios. No es una fe ciega, la fe no es ciega. La fe ve. Ve las promesas, ve lo que Dios ha dicho, ve lo que Dios con que Dios te ha marcado. La fe, porque cuando Dios te da una promesa, Dios presenta dentro de ti un sueño, una imagen, una palabra. Dios le prometió salvación a través de Jesús a los primeros cristianos. Le prometió un reino de justicia y lo primero que ocurrió fue que se levantó un imperio que de manera injusta los persiguió y los pisoteó. Dios le hablaba de libertad y ellos fueron aprisionados a causa de la palabra de Cristo. Dios le hablaba de paz y ellos fueron perseguidos y torturados. Pero por su fe y la paciencia guardaron las promesas e impactaron y trastornaron a todo un imperio. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es para valientes. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados.
Paciencia. La paciencia de Job. No estoy hablando de longanimidad, estoy hablando de paciencia. Permanecer guardando la fe y obedeciendo a Dios a pesar de las presiones, de las tribulaciones y de las adversidades. Dios nos ha hablado del perdón. ¿Cuánto Dios le ha hablado del perdón? ¿A cuánto le han pasado que después que tú decides perdonar es cuando más te ofenden, más te calumnian y más te critican? Y tú dices, perdono y desato a todo el que me ha hecho daño. Y entonces viene y ocurren tantas cosas. Porque toda palabra trae su prueba. Y la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce el carácter aprobado. Por una sencilla razón, Dios no te puede llevar al terreno de las promesas si primero no te cambia. Y es a través de la paciencia que somos aprobados para ser posicionados. La mayor bendición que puede recibir un cristiano no es que Dios le dé riquezas, ni fama, ni posición. La mayor bendición que podemos recibir es parecernos a Cristo. Es forjar la imagen de Jesús en nosotros. Cantábamos de reino. El reino tiene tres connotaciones de acuerdo al contexto. Se habla de reino milenial mesiánico que va a venir en la parusia cuando Cristo venga. Eso es el reino. Pero se habla también de reino como la iglesia, una avanzada del reino, una embajada del reino. Pero también se habla de reino cuando la voluntad perfecta de Dios es aplicada, implementada en nuestras vidas. Cuando esas promesas ya no solamente son promesas, sino que se hacen realidad. Cuando el reino se manifiesta, su voluntad perfecta, las promesas se activan. Es ese momento cuando José sale de la cárcel y ocupa el trono. Es el momento cuando los ancianos le dicen a David: desde ahora ya no será más alguien que está huyendo del ejército de Saúl, ahora tú serás el rey sobre todo Israel. Es ese momento donde Dios manifiesta su voluntad perfecta y hay una activación y se hace realidad las promesas. Dios te da la palabra, vienen las pruebas, tú ejercitas la paciencia, pero al final viene la activación y los cielos son abiertos y viene la realización del reino, o lo que llamamos la aplicación de las promesas. Dios te dice: te sano, tú lo crees y con paciencia guarda tu sanidad. Estoy hablando que Dios te lo diga, no que tú lo pienses. Dios te lo dijo. Es ese momento cuando tu cuerpo es librado del flagelo de la enfermedad. Ese es el reino. Hágase en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Es lo que llamamos activación, es lo que algunos llaman la aplicación del reino. Cuando obedecemos y cuando su reino habla de gobierno, el gobierno de Dios, Dios gobierna sobre nuestras vidas. Cuando no tenemos paciencia, asumimos roles que no nos corresponde realizar. Saúl no era sacerdote para hacer sacrificios, y él tomó esa prerrogativa que no le correspondía. Cuando perdemos la paciencia y algunos toman la venganza en sus manos, asumimos roles que no nos corresponden, porque quien hace y quien hace justicia no somos nosotros, Dios.
paciencia. En nombre de Jesús. Levante sus manos. Ahora, Espíritu Santo, Yo soy un